Estamos aquí, ya. Perdón. Recuerden que partimos todo este asunto para saber de qué se trata el asunto de por qué hay un Salvador, por qué requerimos que venga alguien a salvar este mundo, por qué rayos es que tiene que ser así. Y la verdad de las cosas es que los primeros 3 capítulos de Génesis nos presentan todo el problema de la Biblia. Bueno, al que obviamente medita en la escritura. ¿Se acuerdan cuál es la palabra en hebreo para meditar la escritura? No lo recuerdo, pero... Todos los que revisaron y vieron varias veces y vieron varias veces el capítulo de las pistas entre los rollos. Y el de Josué también, ¿ah? ¿Se acuerdan? Sí, lo comentaste. No. No. No, la palabra es jagá, ¿se acuerdan? Que es como murmurar, que es el sonido que hacen las palomas cuando están... El sonido que hace... No, el sonido que hacen las palomas cuando se escuchan así como... O el sonido que, por ejemplo, hace... El sonido que hace un oso cuando, literal, un oso cuando, en hebreo. Cuando el oso que ve la miel... Ya, eso. Bueno, el asunto es que, claro, las personas que meditan en la Biblia, porque para ellos meditar no tiene que ver con quedarte pensando, mirando al horizonte, sino que tiene que ver con que uno lo dice, lo habla, y así puede tener como esa retroalimentación. Y los primeros 3 capítulos de la Biblia, si uno hace hagá, si uno lo medita, ¿ya? Si uno se para en un árbol, hace no, si uno medita en la Biblia, va a poder llegar a la conclusión de que los primeros 3 capítulos nos plantean la disyuntiva de todo el texto. Y las miles de páginas extra son básicamente el desarrollo de todo el asuntillo. Como dice Michael Heiser, sería bastante útil que las personas leyeran el Antiguo Testamento como si fuera una novela, como si no fuera la Biblia, como si fuera una novela, porque así no estaría como con la carga negativa, con el cejo de tengo que encontrar algo del Señor, tengo que encontrar algo del Señor, sino que estaría pendiente de entender realmente de qué se trata el texto y podría llegar a muchas más conclusiones de las que no llegan. Y es por eso que hemos tratado de hacer una cosa bien interesante. Nos hemos puesto en la postura de una persona del Antiguo Testamento, vale decir, de alguien que está antes de que haya venido Jesús. Principalmente porque sabemos que necesitábamos un Salvador y sabemos que Jesús es el Salvador. Perdón. Yeshua Hamashiach es el Salvador. No. Jesús es el Salvador. ¿Ya? Sí, claro. Espérense que aprenda hebreo. Voy a rapear en hebreo. Ya, el asunto es que nosotros sabemos que es Jesús, pero cuando uno quiere leer y entender por qué Jesús es el Mesías, por qué Jesús es el Salvador, y uno lee el Evangelio, se da cuenta de que existen muchas cosas, muchos conceptos, ¿ya? Hay muchos conceptos y muchos temas. Alguien escribió en el chat, pero no veo. O sea, alguien... Yo pregunté cómo se escribía la palabra esa Hagar. H-A-G-H. H-A-G-H. Haga. Me falta un H, ¿no? Aparece en Salmo 1, aparece en Josué 1 también. Ya. El asunto es que si uno mira a Jesús, él hace muchas declaraciones sobre él mismo en base a la escritura, y los mismos escritores también de los evangelios hacen muchas declaraciones de Jesús que para uno no deberían tener sentido, pero como hacemos apropiación cultural, le aplicamos el sentido que queremos, ¿ya? Entonces uno lee la Biblia y dice, Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y uno dice, bacán, pues yo entiendo todo eso. Pero el problema está en que uno no piensa en que uno no entiende nada de eso. Porque obviamente el texto se está refiriendo a algo que para ellos tiene sentido, pero para nosotros obviamente no tiene sentido porque están hablando de conceptos que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Por lo cual uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cómo es que Jesús interpretaba el Antiguo Testamento? Y ahí es donde uno tiene que hacer, tiene que ir al canal de YouTube o al grupo de WhatsApp, buscar los links,
el link particular que se llama ¿Cómo que Jesús entendía el Antiguo Testamento? Que es un video bien bueno. A mí me gusta verlo porque es muy informativo y aparte es chistoso. ¿Ya? El ejemplo de Iron Man y de Batman, yo creo que son bien útiles. Ahora, si una persona sale después de ese video, lo único que piensa es Batman y Iron Man es porque obviamente no le puso atención al video. Pero es bien interesante eso porque la Biblia, tanto Jesús, la evidencia externa que hay de la literatura intertestamentaria y también en el caso de Pablo, Pedro, tienen una particular visión del Antiguo Testamento. Y para ellos, toda la Biblia todo el Antiguo Testamento se trata de una historia que apunta a Jesús, y Jesús decía, sí, yo soy el que cumple todo eso. Que Jesús era agrandado como un argentino. No, Jesús dice, es un chiste, no es un chiste, no. No, Jesús dice, son chistes nomás, pues son estereotipos. Yo sé que los hermanos de Argentina no se van a sentir mal por esto. No soy violento. ¿Ya? Pero no, Jesús dice, yo soy la persona que la Biblia decía, ¿ya? Pero no solo eso, sino que otras personas también decían, claro, él es la persona que la Biblia decía, y se dan cuenta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros durante todo este gran viaje de aprendizaje y descubrimiento personal? No, durante todo este estudio del Antiguo Testamento, no es ver cada historia del Antiguo Testamento como en sí misma, sino que ver lo que Jesús dice del Antiguo Testamento, y como le dicen en Lucas, ¿ya? Y Jesús a los de camino de Maús y después a los discípulos, claro, y en el mismo capítulo aparece 2 veces, a los de Maús y después a los discípulos, y les dice, y Jesús le explicó a los necios, a los tontos, necios, les dijo, pero cómo son tan... les falta avispamiento a ustedes, sí. Y entonces la Biblia dice que como Jesús le explicó desde Moisés, los profetas y los salmos, todo acerca de cómo el Mesías realmente tendría que morir, padecer y luego ser resucitado. Y nosotros sabemos que eso se refiere a los grupos de rollos, ya, de pergamino, ya, a toda la Torá, a todos los libros proféticos, para ellos, que nosotros incluyen los históricos, y obviamente los otros textos. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue ponernos en la perspectiva de decir, a ver, digamos que estamos en el año 300 antes de Cristo, ¿ya? Y lo único que tenemos es la esperanza que nos quedan de los textos que ya han sido todos compactados en la Tanakh, ¿ya? Digo compactados no como un códice, obviamente, sino que ya son los oficiales. Todos esos rollos son los oficiales. Y tienen orden oficial y todo eso. Entonces, uno dice, a ver, ¿cómo es que ¿de qué se trata la Biblia entonces? ¿De qué se tratan las escrituras sagradas para mí, como un judío del cuarto siglo antes de Cristo, del tercer siglo antes de Cristo, post-cautiverio, o los que estaban reconstruyendo el templo, o Esdras, que se propuso en su corazón aprenderse toda la Biblia para poder meditarla, cumplirla y explicársela a las demás personas que habían estado en cautiverio? O el mismo Daniel, cuando analizaba los textos y decía, ¿cuándo se van a cumplir los 70 años para que nos devuelvan a nuestro templo? ¿Ya? Y a nuestra ciudad. O como los profetas decían, pero de la raíz dice ahí, pero vendrá el cetro, pero se cumplirá la promesa, vendrá un siervo, vendrá el rey. Entonces, o los salmos también, ¿ya? Que se transformaron en un compendio de canciones, poemas, que lo único que hacían era hacer a las personas reflexionar en la esperanza de la restauración de las cosas, en esta figura que ellos esperaban, que claramente se manifiesta en el grupo del Salmo 1 y el Salmo 2, que son un pack ya de la figura de la persona que ha de venir. ¿Ya? Bueno, y si quieren saber más sobre los rollos y cómo está la estructura armada, hay que ver el video de los rollos, ¿ya? Que es bastante bueno, ¿ya? No sé si lo vieron, es bueno. ¿Ah? Es el bonus que nadie pidió, es súper bueno, entretenido. Lo recomiendo. De verdad entretenido porque es como bien así. Sí. De hecho lo tengo ya. Tiene 0 visualizaciones. No sé. Debe tener una que yo. No, pero si el video también está. Pero vamos a compartir todos los videos de nuevo ahí. Porque... Yo lo tengo en orden. Ya pues ahí tú nos bendices con eso. Hay una hermana con... Ahí está. Vamos a ver. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, ya terminamos con todo el repaso del Antiguo Testamento
Y los chiquillos, lo bueno es que nos refrescaron un poco la memoria de todas las figuras. O sea, si podríamos resumir, la semilla de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de Judá, el profeta como Moisés, el rey que viene de David, el que va a tener el reinado eterno, la salvación, ¿ya? La salvación de Israel, la reconciliación del pueblo, el sacrificio por los pecados, que sale en Isaías 52 y 53. O sea, un montón de imágenes que nosotros tenemos. El Hijo del Hombre. Yo lo estaba ¿Ya? pensando como que no sabía. ¿Qué? Estaba pensando en el hijo del hombre que salía en Daniel. Ah, sí, pues. Claro, una de las últimas imágenes es el Hijo del Hombre, ¿ya? El Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre como que compacta el rey, que va a tener dominio, que se va a vencer la maldad cuando él venga, es el que cabalga las nubes, título que se le da solamente a Jehová, pero también como al Dios Supremo se le da el título de que el que cabalga las nubes. Que también era común en toda esa época, ¿se acuerdan? Comentamos que también se le daba ese título a otros dioses, ¿ya? Los que cabalgan las nubes. Y en fin, un montón de títulos, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo es que Jesús realmente calza con esos títulos. Porque acuérdense que si hacemos ingeniería inversa, es decir, encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento, no vamos a dar en el clavo, ¿ya? Pero si nosotros analizamos todo el Antiguo Testamento para decir, a ver, ¿qué onda? Y nos vamos a dar cuenta que hay varias figuras, y los profetas le dan, y los textos le dan. Entonces, cuando llegamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, a los Evangelios, o a los Hechos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que los títulos saltan y saltan y saltan, y eso nos dice una cosa en particular. ¿Y cuál es? Es que ellos se lo sabían. Las personas que estaban en Israel en la época de Jesús conocían los textos, sabían qué es lo que esperaban, pero estaban algunos medios confundidos porque obviamente esperaban al rey que iba a venir con fuerza 8. ¿Ya? Obviamente el rey que iba a vindicar las cosas. Entonces vamos a ello. ¿Ya? Desde el retorno de Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén, una sola cosa motivaba al pueblo de Israel. Bueno, más que nada a los judíos, porque no había mucho pueblo de Israel tampoco. La esperanza del que ha de venir, o del que había de venir, como un rey para instaurar por fin el reino de Dios en la tierra. Acuérdense de la profecía de Isaías. ¿Ya? Que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿Pero cuáles son las buenas noticias? Que viene el rey, pero ¿para qué viene el rey? Y a instaurar su reino. Esa es por eso que cuando uno mira a Marco y dice el evangelio del reino, o sea, es como, Isaías estaba diciendo que son las buenas noticias de que el reino venía. Entonces Jesús dice, yo vengo a traer el reino. Pero sin tener toda la carga como de la idea del Antiguo Testamento, uno le mete lo que quiera a la palabra reino. ¿Ya? Y por fin hacer justicia para sus santos. Pasaron aproximadamente 400 años hasta que una mujer dio a luz a un pequeño Juan. ¿Ya? Ahora, el nombre Juan es, en hebreo, se me olvidó, pero tiene un nombre, es bien significativo, pero se me olvidó qué significaba. Bueno, en fin. Ya pronto. Se llama, en hebreo es Elías. Elaya. Es que el Elías que tenía que venir. Bueno, cuando nació Juan, su padre, que era de la familia sacerdotal, que había quedado mudo, declaró las siguientes palabras sobre el evento que habría de ocurrir a causa de el nacimiento de Juan, y también acerca de las palabras de cómo sería Juan. ¿Ya? Y esto es muy importante. Como decía el profeta Cabezón Marcelo Cachureo, abran bien los ojos, paren las antenas, porque este es como el momento en el que uno hace el meme así, entendí esa referencia. ¿Ya? ¿Ok? ¿Están listos? Y dijo Zacarías, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque... pero no están viendo el PowerPoint. Pero No se ve, po, en mi celular. Capítulo. Bueno, pero es capítulo 1 de Lucas. Sí, tranquilo. ¿Ya? No, es que pasa que tengo todo subrayado ahí en negrita y con letra y todo. Bueno. Versículos 68 a 79. Bendito sea, esta es la de la América. Pero si quiere lo ponen en el teléfono, ¿no? Bendito sea el que viene en el nombre de Jehová. Ahí está, mira, para que lo lean. Oye, Irra, una preguntita corta antes de que sigáis. ¿Sí? Respecto a los nombres,
¿Sí? Si tú tienes información, si los nombres que nosotros vemos en la Biblia son exactamente como los de ese tiempo, o sea, se mantienen o hay o igual un cambio, por ejemplo, una adaptación al español. Sí, no, el Matías pregunta si es que los nombres que tenemos nosotros en español son tal cual o se adaptaron. En verdad se adaptaron porque eh, la adaptación que tiene generalmente, por ejemplo, el caso de Jesús, el nombre Jesús es una adaptación del español hacia, o sea, si lo tiramos hacia el pasado, del español pasó al latín y del latín venía del griego, Jesús. Y Jesús es la transliteración griega del nombre Yeshua. Entonces al final, obviamente cada idioma como que lo va poniendo en su dialecto, pero las modificaciones generalmente no son tan grandes. ¿Ya? Eh, no, a ver. ¿Quién tiene el audio activado? Ah, no, el Mac. El, pero son, por ejemplo, pasa mucho con Santiago, ¿ya? Santiago es uno de los que más cambia, considero yo, porque el nombre es Jacobo. Jacob. Y después evolucionó a la I, se transformó en T y terminó en Tiago y después San Tiago. Sí, pues como San Juan, San Jacob, Santiago. Sí. No, no, San. No, Pero es como que a Juan le hubieran puesto San Juan todos juntos. ¿Ya? Ahora, en ese es Jacob. Ahora, en ese sentido, los nombres que tenemos nosotros son como variaciones. Porque yo una vez escuché un argumento con Mateo que decía, obviamente que eso es falso, pues cómo esas personas se llaman Juan, Pedro, esos son nombres son español. Pero como son adaptaciones al español. Ya. Son adaptaciones al español, ¿no? O sea, ahora es súper importante que no hay una gran diferencia siempre y cuando uno sepa que los nombres se los ponían porque significaban algo. ¿Ya? Es como si Dios no fuera a entender los idiomas de nosotros. No, no, no solo eso, sino que imagínense que, no sé, cada vez que le hablaban a Esaú, por ejemplo, o cuando le hablaban a Jacob, por ejemplo, cuando llamaban a Jacob, cada vez que llamaban a Jacob, ¿qué es lo que escuchaba Jacob? Jacob escuchaba el que agarra el talón, el agarra talón. Cada vez que lo llamaban le decían, oye, agarra talón, ven para acá. Como acá le digan, oye, guatón, ven para acá. Claro. Los nombres básicamente venían a causa de características, eran como sobrenombres. Claro, oye, cara de risa. Oye, anda a comprar con la cara llena de risa. No. Pero sí, en ese sentido los nombres como que siempre tienen como un trasfondo particular. Pero como responde a la pregunta, claro, o sea, al final nosotros tenemos como una adaptación, se adapta lo más posible son como letras españolas, de hecho, Jesús son letras griegas del nombre Yeshua. ¿Ya? Y Yeshua, acuérdense que es la que se acortó la palabra Yahoshua. Después era molestoso pronunciarlo, entonces lo cortaron a Yeshua y los griegos lo pusieron como Jesús, que son las mismas letras. Claro, y en inglés quedó como Jesus, en español quedó como Jesús. ¿Ya? En Chile quedó como el Jesús. Y ahí en la peluquería como Jesus. Digo, y la peluquería Jesus. Vamos a cortar esa parte. Ya. Bueno, vamos entonces. Y el hombre dice acá, bendito sea el Dios de Israel, ¿ya? Porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. ¿Ya? ¿Qué estaban esperando ellos? Y nos ha levantado un cuerno de salvación. ¿Qué representaban los cuernos en su época? Un rey. Y dice, en la casa de David su siervo. ¿De dónde venía la promesa del rey? De David. Y miren, o sea, el mismo cita, Lucas 1, dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos, tal como lo profetizaron, y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Y uno podría pensar, ¿cuál? ¿El de Sinaí? No, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Pero si no es acaso entonces la simiente de Abraham, concedernos que, librado de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días.
Y tú, niño, hablándole a Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás, y aquí citando a Malaquías, delante del Señor para preparar sus caminos. O sea, básicamente, aquí le envía a uno yo que va a preparar el camino. Y también en Isaías también se menciona, voz del que clava en el desierto, prepara el camino del Señor, también en Isaías. ¿Ya? Para dar a su pueblo el conocimiento de su Yahshua, de su salvación. Acuérdense que Yahshua eso significa. Para dar el conocimiento de su salvación. Para el perdón de sus pecados. ¿Acaso eso no es lo que iba a hacer el siervo de Isaías 52 y 53? ¿Se iba a entregar para qué? Para que se nos perdonaran los pecados y las iniquidades. ¿Acaso no era el pacto que iba a hacer Dios a través, para reunir todas las cosas, el mismo que el pacto que menciona en Jeremías 31? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. O sea, esto es solamente citar y citar y citar y citar toda la esperanza. ¿Ya? O sea, esto nos dice una cosa súper importante. ¿Qué nos dice? Que él era sacerdote, era un experto, era un nerd de la Biblia. ¿Y qué nos dice eso? Que ellos tienen en mente lo mismo que nosotros ahora pudimos aprender. Que todo el Antiguo Testamento nos presenta una plantilla con muchos nombres, con muchas referencias. Cada historia nos entrega una referencia sobre lo que ha de venir y cierto lenguaje. ¿Ya? Otra cosa interesante, ¿ya? Cuando Jesús nació, después lo llevaron al templo, se le dan vuelta a la página de Lucas. ¿Qué pasó? Había un hombre justo delante de Dios que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Ya? Este hombre, ¿cómo se llamaba? Simeón, que conocía las Escrituras y además había recibido convicción de que vería el ungido de Dios, o sea, guiño al Salmo 2. Vio a Jesús, que es uno de los pocos textos que habla tan fuerte de esta figura del que ha de venir como rey, como el ungido. Tomó al bebé. Imagínense, el compadre estaba ahí, vio la guagua y se le despertó dentro de él, que era la promesa, que es lo que conversamos la otra vez. Y él estaba tan lleno de emoción que ¿qué fue lo que hizo? Citar todos los pasajes que él se acordaba del cumplimiento de los tiempos y que se cumplían esta guaguita que estaba ahí, que iba a pasar por el quirófano. Y le dicen, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu Yahshua. Lo mismo que dice Isaías, que estamos esperando tu Yahshua. O lo que dijo Zacarías, exactamente lo mismo. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto es súper importante porque en la esperanza de los realmente esperadores que estudiaban la Biblia, sabían que la restauración no era solo para Israel, sino que era en presencia de los gentiles. ¿Ya? Que es lo que dice Isaías 2, por ejemplo. Y después vamos a ver ciertos reconocimientos, ¿ya? Después Juan el Bautista creció, tenía una dieta súper interesante que cualquiera le gustaría tener, ¿ya? Saltamontes y miel. Y en el relato de Mateo nos dice, cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? O sea, está mezclando la historia de Abraham con Isaac, está mezclando los salmos, está mezclando Isaías 52, Isaías 53. Y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, ¿ya? No le conocía, bla, bla, bla. Pero por eso venía bautizando en agua. Y después dice, he visto al Espíritu que descendía como una paloma, se posó sobre él, yo no lo conocía, pero el que me envió me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que trae el cumplimiento de entregar el Espíritu Santo a las personas. ¿Ya? Obviamente, ¿qué es lo que nos dice el libro de Isaías sobre cómo va a ser? ¿Ya? O sea, él va a estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando repasamos los profetas? Y el relato de Juan dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan aplicando la ley, y Juan le dijo, no, ¿cómo voy a bautizar? Y Jesús le dijo, pues dale nomás. Y después de ser bautizado, Jesús salió inmediatamente, los cielos se abrieron, y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y aquí se oyó una voz que decía,
Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. O sea, ¿qué está citando? Los Salmos de Isaías. Está haciendo un pack de los Salmos de Isaías. ¿Ya? Y particularmente de textos que hablan del que ha de venir. El Salmo 2 y el capítulo 6 no lo recuerdo, pero son de los que va a venir. ¿A quién le dijo este es mi hijo amado? En el Salmo 2, la imagen del Mesías que ha de venir, el ungido. Y el Hijo del Hombre, aquí pusimos unos pocos del Hijo del Hombre, ya solo, más que nada los de Mateo. Las zorras tienen madre. Todos estos textos son Jesús hablando. Acuérdense que Jesús el título que Jesús más hablaba de él, ¿cuál era? El Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque el Hijo del Hombre es como el punto culmen donde todas las líneas convergen. ¿Ya? Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir. Es para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Chuta, me pasé. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjense, el Hijo del Hombre va a estar mandando ángeles, ya, o sea, es básicamente Daniel 7, ¿no? Que va a estar reinando. Él, si está reinando, tiene la autoridad sobre todo. Se le da autoridad sobre todas las cosas. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué el Hijo del Hombre, o sea, porque el Hijo del Hombre no ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su propia conducta? O sea, está diciéndose que él mismo, el de Daniel 7, el que está cargado de hacer del juicio final, que es lo que se extrae de Daniel 7. Hasta aquí son referencias piola, ya vamos a llegar a la más frígida. Mientras descendían del monte, Jesús le ordenó diciendo, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Ya? Eso es cuando estuvieron ahí en el monte de la transfiguración, que ahí es una referencia clarísima, ultra, super macro, ¿a quién? A Moisés. O sea, estaban ahí arriba, viendo la nube, el compadre brilló, y la voz dijo, este es mi hijo amado, ¿en quién? He complacido. Que son puros, exacto, es decir, es como la figura de Moisés. En el monte, vino la nube sobre él, apareció la figura de Moisés, pero no solo eso. Aparte la voz dijo textos que en el Antiguo Testamento solamente hablan de quién. Textos de la figura de la persona que va a venir. Entonces son como referencias máximas. Para nosotros son como, qué linda la historia. Vámonos a la historia de la... Sí, qué linda esta historia, pero quiero ir a donde la que apedraron, porque me gusta más. Más linda. Pero para una persona que está como entrenada en esperando el Antiguo Testamento, dice, oye, estos son... Claro. Por eso que la Biblia nunca dice Jesús es Dios, porque para ellos es más fuerte usar este tipo de estrategia. Para ellos es más relevante hacer este tipo de referencias que decir Jesús es Dios. Porque acuérdense, bueno, después vamos a hablar de cómo es que ellos perciben el término Dios, aparte que ni siquiera tienen el mismo término de Dios. Así, en hebreo hubieran dicho, pero es que él es Yeshua ben Elohim. Jesús es el hijo de Elohim. Y todos hubieran dicho, ya, y está plagado de Elohim. Entonces al final no es tan impotente. No es decir, Jesús es el hijo de Elohim, es como, ya, hay caleta. Entonces no hace ninguna diferencia. Pero decir que él es el hijo amado, en quien se complace, ya es el que baja la nube en el cerro arriba y le pone toda la gloria. A él oréis. Acuérdense que ese pasaje de arriba tiene el Salmo 2, tiene Isaías y tiene la profecía de que ha de venir. El profeta como Moisés, que le dicen, y a él oirás. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Elías era Juan el Bautista. Malaquías 4 ahí, el día del Señor y todo eso. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, o sea, al final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Daniel 7, como en la guata, se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. He aquí, subimos a Jerusalén, ya casi al final de Mateo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. O sea, él está conectando al Hijo del Hombre como una persona que... está conectando al Hijo del Hombre con el siervo que muere de Isaías. Para él entiende, como cualquier estudioso del Antiguo Testamento, que es la misma persona, que el Hijo del Hombre es el siervo que va a morir, ¿ya? Y no va a morir por cualquier cosa, va a morir para que pueda haber reconciliación con todas las cosas, para con Dios.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Acaso no dice eso Isaías 53 al final? Que dará su vida para la salvación de muchos. Y aquí viene el último texto, ya que este es, yo creo que este es uno de los textos más fuertes en cuanto a referencias se trata en el juicio de Jesús con los fariseos en la noche. El juicio legal, por lo demás. Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Pausa, ahí. ¿Qué le están diciendo ellos? Dinos si eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Ahí tienen en consideración que vendría la promesa que hicieron a lo de David, que vendría siendo el hijo, Claro, o sea, ¿qué estaban esperando ellos? al rey. A un ungido Claro. que iba a ser el Hijo de Dios. Ah, Porque el Salmo 2, sí, fíjate, el Salmo 2 mismo dice: este es el Hijo mío. Dios dice: este es el Hijo amado mío, y ese es mi ungido. Y el Salmo 2 obviamente es una recopilación de muchas ideas. O sea, ellos están esperando a un Hijo de Dios. Ellos están esperando a un ungido. O sea, le están preguntando: ¿eres tú el que estamos esperando? ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dice: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, y fíjense, ¿qué término le están tirando ellos a Jesús? ¿Qué categoría están usando con él? Ungido, Hijo de Dios. ¿Y qué categoría Jesús se tira a sí mismo en esa misma conversación para responder? No usa el ungido, no usa el Hijo de Dios, usa uno que tiene todo el punch, todo mezclado. Les digo al tiro de que desde ahora van a ver, y cita literal, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo, o sea, cabalgando las nubes del cielo. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Esto es la barbaridad más grande que he escuchado en la vida. No puedo creer tal blasfemia como esta. Porque nosotros estamos preguntando ser el ungido, el Hijo de Dios, pero tú pasaste una línea. Tú estás diciendo que eres el Hijo del Hombre, el que cabalga las nubes. El único que cabalga las nubes es Yahweh, es Dios. Y si tú estás diciendo que cabalga las nubes, es porque estás diciendo que eres Dios, el ser humano que hemos estado esperando, que es Dios hecho hombre, que va a restaurar todas las cosas desde Génesis 3. O sea, Jesús usa el Hijo del Hombre así, está todo el rato, la gente así: el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y yo así como, ya. Pero llega este momento y le dicen: eres el ungido, eres el Hijo de Dios. Y él dice: sí, soy el Hijo del Hombre. Y ahora van a ver cómo cabalgo las nubes y me siento allá arriba. Ándate tonto. Esa declaración es mucho, mucho más fuerte que Jesús haya dicho: soy hijo de Elohim. Esa declaración, por eso que a ellos les molestó tanto. O sea, loco, blasfemó. Dicen: no necesitamos más testigos, dicen. Él acaba de cavar su propia tumba. No necesitamos que nadie diga nada más. Nadie. El nivel de blasfemia que ha dicho es suficiente para matarlo 20.000 veces. ¿Cachai? Y uno dice: ay, ¿por qué tanto color? Porque no han estudiado el Antiguo Testamento 4 meses, po. ¿Ya? Pero los que sí le hemos dado todo ese trabajo, podemos llegar a Daniel 7 y uno dice: oh, se fue en la profunda este compadre, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, ¿no? Si no se acuerdan, pueden repasar los 4 meses de video. No, pero... o el video de los chiquillos, ¿ya? Que es el resumen. Y después nos encontramos con los mismos hermanos. Acuérdense que Jesús le hizo un masterclass, como la que los chiquillos no hicieron ahora, pero Jesús también le hizo una a ellos. Ojalá hubiera estado ahí, pero yo creo que fue por ahí más o menos. Lo que hicieron ustedes fue nivel con Yahshua, con Jesús ahí en pareja, así que bien, ¿eh? Está al nivel y eso que Jesús no tenía... No, pero ustedes andan bien ahí, ya, lo hicieron bien. Porque acuérdense que Jesús le hizo un masterclass a ellos de toda la ley y todo el Antiguo Testamento para decir cómo la Biblia hablaba de él. Y como ellos eran buenos estudiantes, esta vez sí aprendieron, ¿ya? Entonces en el capítulo 3 de Hechos, Pedro se para y dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Espérense. ¿Quién la pilla? ¿Quién la pilla? Esa referencia. Varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él. ¿Quién? Fíjense, ¿cuál es la nota que queda al final de Deuteronomio?
aún no ha habido ningún profeta Sí, como Moisés que claro. tenga milagros, señales y prodigios por parte Eso de va en Dios. referencia al Deuteronomio 18, igual. Exacto. O sea, él está diciendo, hasta ahora no encontramos el profeta. Y Pedro dice, no, aquí está. Y la gente dice, ah, qué lindo, Señor, hizo un milagro. No, no está diciendo eso, él está diciendo, es el profeta que lo escriba al final de Deuteronomio, muchos años después de que lo escribieron, le pone esa nota y todavía no aparece. Y Pedro dice, ajá, aquí está. Y usa el mismo vocabulario, ¿ya? Porque obviamente Jesús le hizo un masterclass y le dijo, ¿vieron la nota que está al final de Deuteronomio? Ya. ¿Ya? ¿Quién paró el mar? ¿Se acuerdan cuando cayó el mar? ¿Ah? Sí. Borren la nota, soy yo. Soy yo. Pongan entre paréntesis, ya llegué. Jesús estuvo aquí. En el siguiente, o sea, en el mismo capítulo más abajo, Pedro hablando de David, ¿ya? O sea, Pedro está ahí creando la masterclass, ¿ya? Aquí se me olvidó poner la masterclass que da Esteban. O sea, la que hace Esteban es notable. O sea, Esteban, o sea, sí. Es muy largo, así que no lo pusimos, pero bueno, si alguien tiene una Biblia lo puede leer ahí, son como 10 horas. Hubieran copiado a Esteban, ¿no? Esteban en un PowerPoint y listo. Ah, pero hubieran visto el cielo abierto. ¿Y qué fue lo que vio Esteban? A Daniel 7. ¿Se acuerdan? El complemento de Daniel 7. Y Pedro después hablando de David dice, o sea, de Jesús, pero en el contexto de lo que David había dicho, dice, pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, la promesa en segunda de Samuel y en segunda de Crónicas, ¿ya? Que es la que en Daniel 7 se cumple, o sea, que a él le dan el trono de David, ¿verdad? Dice, David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de el ungido, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción, porque David sí murió, dice. Porque David dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se refiere con eso? No dejarás que tu santo se quede por siempre en el Hades, muerto. Dice, pero David murió. Pero como él sabía que a alguien de su descendencia le iban a dar el trono por siempre, y siendo profeta, él estaba hablando acerca de que el que iba a devenir tendría que resucitar, pero nosotros no lo vimos. ¿Ya? Oye, esa idea del trono eterno es la misma idea que se plantea en Génesis 49 cuando Claro. se habla del Silo, Exacto. que del trono o sea, que el cetro no se le sería quitado a Judá hasta que viniese Silo, que vendría siendo el Mesías, claro. el Mesías, el Hijo de Dios. Exactamente. Después dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado a la diestra de Dios? ¿Qué hay ahí? El cual fue exaltado a la diestra de Dios. ¿Qué referencia está metiendo Pedro ahí? Daniel 7. El Hijo del Hombre. ¿Quién fue él? El Hijo del Hombre fue exaltado y sentado a la diestra de Dios. ¿Ya? En el sueño. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven. Porque David no subió a los cielos, ¿verdad? Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. O sea, Daniel 7 es parte también de lo que, o sea, a un ser humano lo toman y lo ponen a la diestra de Dios. Y es también lo que el salmista dice. O sea, David tiene una revelación. Y Jesús también dice ese texto, acuérdense, cuando le dice, si David era profeta y estaba hablando de él el texto, ¿por qué él dice, dijo el Señor a mi Señor? Jesús le dice, ¿ah? O sea, él está hablando de otro Señor. Y los compadres quedan así, no hay fallas en su lógica. ¿Ya? Y después Daniel 7 ahí le pone el Hijo del Hombre. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Curios y el ungido. ¿Y qué significaba el Curios? ¿Se acuerdan? El Señor. ¿Quién es el único Señor del Antiguo Testamento? Jehová. Después nos encontramos con Pedro más adelante. Las 5 opciones que tenía, Casi se gana el auto. Pedro más adelante dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su ungido tenía que padecer. A una persona que no ha hecho el estudio que hicimos nosotros en el Antiguo Testamento no le calza, pero para nosotros tendría que calza. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, vamos Chile. Por lo tanto, dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Obvio, porque eso es lo que se prometió. Y dice, y él envía a Jesús, el Mesías designado de antemano para ustedes, a quien el cielo tiene que recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas,
que es la esperanza futura que también tienen y tenemos nosotros. Acerca de lo cual Dios habló también por la boca de esos santos profetas en los tiempos antiguos. Y fíjense ahora, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Como yo. O sea, Puro Deuteronomio y Biblia. entonces está diciendo, es como que si estuviera diciendo, pucha, me gustaría haber conocido al escriba que puso del final de Deuteronomio, no ha llegado todavía, decirle, sí, yo lo conozco, Yo yo lo soy. conozco. ¿Ya? Y no solo, fíjate, ahí tenemos una promesa, o sea, una de las características que nos quedó de esta figura del Antiguo Testamento. Dice, a él prestarán atención, y sucederá que todo lo que, el que no le preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Y dice, y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores adelante de él también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Jesús también vino a cumplir esa promesa. Y esta promesa es para ustedes en primer lugar, ¿ya? Ya que Dios, habiendo resucitado a su siervo, fíjense cuando usa la palabra a su siervo, ¿a quién está haciendo referencia? Eliseo, ¿no? Sí, a Moisés. Josué. Pero particularmente el término siervo se usa para ciertas personas en la Biblia, Moisés, Josué, No, Samuel, Elías, pero después, ¿quién es el que pone ese término siervo como una figura mesiánica fija, con la figura del que ha de venir? Isaías 53. cuando habla Isaías. Claro, el siervo. Entonces le dice, ha resucitado a su siervo. ¿Y por qué dice ha resucitado a su siervo? Porque en Isaías 53 se dice que el siervo tiene que morir, se va a entregar, pero Dios lo va a resucitar. ¿Ya? Es una referencia, pero así, está cargadísimo esta predicación. De hecho, no la usan para eso, no la usan los judíos de Israel de eso. No. Eso es lo que no consideraron porque no entendían que Jesús tenía que padecer. Claro, porque está, como ya conversamos varias veces, que el contexto de ellos igual tiene sentido que el contexto, tiene sentido que el contexto de ellos fuera así y no tomaran eso, ¿ya? No, porque tenía que ser tan poderoso como Moisés. Claro. Era lo mismo, mayores Claro. proezas que Y dice, para ustedes en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga. ¿Y dónde está? Fíjense, ¿dónde está ¿cuál es esa referencia? Lo ha enviado para que los bendiga. ¿Qué referencia es esa? ¿Qué promesa como del que ha de venir habla de que los bendiga? Abraham. La de Abraham. Dice las benditas todas las Claro. de la tierra. Y después dice, apartar a cada uno de sus iniquidades. ¿Quién es el que va a apartar a las personas de sus iniquidades? El siervo de Isaías 53. Claro. Al que Dios va a resucitar. Al que ¿Ya? murió fue por nuestras transgresiones. O sea, esto es así, pero esto es como que se sacó un 7 en todo lo que vimos estos 4 meses y se usa así, a escupirlo, así, pero máximo. ¿Quién es Pedro? ¿No? Sí, Pedro. Después nos encontramos con Sí, Pablo. por eso quedan locos, si estos no leen ni no tienen ni idea ni de la Torá y ni de No. lo que están hablando. Que Jesús le hizo un manso masterclass. Después tenemos en Hechos 13 a Pablo. Sí. Pablo dice, el Dios de este pueblo, o sea, el Dios de este pueblo de Israel, dice, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. Y el brazo levantado, acuérdense de esa figura que era Moisés, pero también el de Dios y cómo se veían juntos, eso. Y por un periodo de como 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. ¿Hablando de eso, Pablo, sí. Después de que Juan predicó antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién creen que yo soy? Yo no soy el ungido, mas he aquí, viene detrás de mí uno a quien yo no soy digno de desatar sus sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros es enviada la palabra de esta Yeshua, de esta salvación. ¿Acaso puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Acaso no estábamos en línea más o menos? Ya, íbamos bien más o menos. ¿Sí, Mati? Que si podéis profundizar en cómo ustedes ven el hallado David como hombre conforme a mi corazón. Cuando Dios habla acerca de que David, creo que ustedes lo entienden diferente en ese aspecto. Entonces quería, si podéis profundizar un poco. ¿Balance? Sí, mira, básicamente el Mati pregunta
¿cómo es que podemos percibir el asunto de que David es un hombre conforme al corazón de Dios? La verdad, Pensando en que David fue pecador también y tuvo su ranazo, entonces, es que la respuesta es ¿cómo? bien sencilla. La respuesta es bien sencilla y tiene que ver con que en qué parte de la historia Dios dice que David es conforme a su corazón. ¿En qué parte de la historia? ¿Ustedes se acuerdan? ¿En qué parte de la vida de David Dios dice que David es conforme al corazón de él? Cuando él se arrepiente de su maldad. Antes de que lo unja rey. Cuando él lo... Porque ¿cuál es el contexto? Es cuando Saúl ya... El primer rey es conforme al corazón de los hombres. Claro, y El segundo rey es conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa? El primer rey es Es que por eso. el que las personas escogen, y el segundo rey es el que Dios escoge. Lo escoge él. O sea, Mm. que David sea conforme al corazón de Dios significa que Dios lo escogió para ser rey. Y ya. Sí, pues así como Josué escogió Sí. a Josué y escogió hombres para... Por eso que fíjate que el mismo Pablo hace esto en el versículo 21, dice, entonces ellos pidieron un rey, y Dios dijo, bueno, pero después dice, pero Dios levantó un rey. Conforme a su corazón. Por eso que el texto dice, Dios escogió uno como él quería. Conforme a su corazón significa como él quería. De hecho... Porque el corazón no significa, mi corazón. No existe palabra para cerebro ni mente en hebreo. Bueno, ahí. Sino que tiene que ver con el cerebro y la voluntad. De hecho, cuando le presentan a todos los hijos de Isaí, dicen, no, ninguno de estos es. Po. Sí, porque al final No, la gracia profeta no es que David haya hecho algo para ser conforme al porque corazón de Dios. Porque Dios lo escogió, ¿no? El contexto es, o sea, Saúl no es el que Dios quiere, es el que el pueblo pide, pero David es el que Dios quiere que esté y no el que el pueblo pide. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios no es, David, un siervo. No, porque David andaba peleando con velando leones, cuidando osos, no sé en qué parte de África estaba, o en Estados Unidos que había tanto oso león, pero estaba por ahí cuidando la oveja y el Señor dijo, este es el que yo quiero elegir. O sea, básicamente, conforme al corazón de Dios significa que es el que quería poner. No es que... Entonces cualquier persona que le dé color con la cuestión tiene que decirle, oiga, pero si al final David no había hecho nada, po, cuando era conforme al corazón de Dios. Po. Porque el hecho es que... Además era un hijo de una concubina. Claro, capaz que ni era el hijo de la esposa. Po. Entonces, el asunto interesante es que eso pasa por la misma apropiación cultural del texto. Uno ve la palabra conforme al corazón y uno dice conforme, es como una palabra bíblica, porque uno nunca en la vida dice la palabra conforme. ¿Cachai? O sea, a veces uno dice, estoy conforme con esto, pero ¿cuándo uno usa la palabra conforme? ¿Ya? O sea, conforme significa según. O sea, sería, David era según el corazón de Dios, pero el problema es que corazón uno dice, el corazón. Pero no se da cuenta, esa apropiación de vocabulario, para ellos el corazón no significa mi emoción, el corazón significa su voluntad. El pensamiento. Entonces, si lo tradujéramos a buen español sería David, el hijo de Isaí, era según la voluntad de Dios. Y se soluciona todo el problema. Y el contexto es bien claro. Y Pablo aquí hace exactamente el mismo énfasis. Ellos querían un rey y ahí tienen a Saúl. Y Dios se levantó un rey para él porque el texto dice, y Pablo dice, porque el texto dice, según mi voluntad. ¿Se entiende? Es que el Mati me preguntó. ¿Se entiende, Mati? Bien. Ahora es súper interesante porque uno no llega a esa conclusión si no está atento a ese tipo de cosas. De en qué época fue. Claro, porque nosotros traemos todas las cosas a nuestro nivel. Es como la tradición de... Y la gente nunca haya cómo responder esa pregunta porque no tiene el enfoque correcto, lamentablemente. Toda la historia final que estamos viendo no está dentro de nuestro contexto, está en nuestro contexto real. Claro. Ahora, fíjense como todo lo que dijo Pablo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero como que un poco el resumen de la presentación. O sea, estamos más o menos bien. Y eso que nos saltamos el desteo. ¿Ya? Y después Pablo dice, más adelante dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, es el mismo texto, sin reconocerlo a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Fíjense lo que dice Pablo, no reconocieron el texto.
¿Y qué hicieron? Cumplieron las escrituras condenándolo. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días apareció a los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros le anunciamos la buena nueva, o sea, le anunciamos el evangelio. Aquí no lo tradujeron. O sea, aquí lo tradujeron, no dejaron evangelio. Claro. Entonces la gente como que disocia, pero eso es, o sea, es lo mismo. Claro. Entonces anunciamos el evangelio, ¿y cuál? De la promesa hecha a los padres. ¿Y cuál es la promesa hecha a los padres? Que lo iba a mandar, le iba a mandar La semilla de Abraham. la simiente. La simiente de Abraham. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. ¿Cuál es el Salmo 2? Salmo 2. Obvio. ¿Y cuál dice? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios también habló de esta manera. Les daré santas y fieles misericordias prometidas a David. ¿Y cuál es la que se le dijo a David? Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, murió y fue sepultado y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, de Jesús, se les anuncia el perdón de los pecados. Todas estas son ideas del Antiguo Testamento. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Jesús, todo el que cree es justificado. Que es la idea de como Abraham. ¿Ya? No sé si tengo, creo que el último texto que tengo es este. Después de pasar por Anfípolis, Hechos 17, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue dando a los judíos por 3 días de reposo, discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el ungido padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien les anuncio es el ungido. O sea que al final le leyó todo lo... Básicamente lo que leímos... O sea, no los leía, se los sabía de memoria, pero porque ellos también en la sinagoga se lo sabían. Entonces al final lo que voy es que ellos ven que Jesús es la persona que estaban esperando. Y básicamente como que nosotros después de haber hecho todo este estudio de 4 meses, podemos decir, wow, sí, pues. Estamos exactamente donde mismo estaban ellos. Pues. La misma distinción. O sea, ¿interpretamos bien o mal el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Durante 4 meses, ¿interpretamos bien o mal el Antiguo Testamento? Muy bien, porque llegamos a... Excelente, po. Excelente, po. De hecho, todo lo que repetimos ahora no es nada más que lo que todos han dicho. Lo que vimos viniendo 4 meses, lo que ustedes dijeron ahora hace un rato. Entendemos la referencia. Exacto. O sea, lo que ustedes dijeron ahora es exactamente lo mismo que todos estos textos dicen. Y dejamos afuera el de Esteban, porque Esteban se funde, po. ¿Ya? Hacemos vigilia. vayan y lo leen en la casa, pero el de Esteban es gigante. Vamos a dejar de grabar.